Ser Podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Roberto Sánchez. Muy buenas tardes, bienvenidos, abrimos aquí y como es habitual, incluso en este martes santo, invitamos a tomar café y saludamos a nuestra compañera periodista del diario El País, Luz Sánchez Mellado. Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, nada, aquí en plan reina del martes santo, como en el meme que circula por Twitter. No lo he visto, no he tenido tiempo de ver. No, es un meme histórico en el que los devotos, unos chavales devotos de una de las vírgenes de la Semana Santa sevillana le dicen guapa, la reina del martes santo. Pues eso, un poco por dar el tono de humor a este martes de pasión. La reina del martes santo. Oye, vamos a enviar desde aquí un beso muy fuerte a Francino y familia, que están en proceso de recuperación y que nos acordamos, igual que hemos recibido, además, se acuerdan muchísimo de y todo él, nuestro fuelle eso para es, ellos. Todo nuestro ánimo y toda nuestra fuerza desde aquí, que lo echamos mucho de menos y seguro que pronto está aquí al frente de la ventana. Oye, Luz, no sé si desde que te conozco, pero especialmente en los últimos tiempos, yo noto que tú eres especialmente sensible al tema el problema de los trastornos alimentarios, ¿no? Pues sí, porque este es un tema que, bueno, los que nos dedicamos a la información y a los a los problemas y a los fenómenos sociales, estamos muy acostumbrados a ver este tipo de trastornos y de enfermedades y de asuntos que preocupan a los demás, ¿no? Pero cuando te toca en casa, cuando tienes a una persona muy cercana afectada por un trastorno, te das cuenta realmente de lo que supone, no solamente para la persona que lo padece, sino para su entorno. Y bueno, pues desde hace un tiempo yo tengo una persona muy cercana en casa con un trastorno alimentario, y hasta que no lo tienes no te das cuenta de hasta qué punto pueden ser graves, hasta qué punto pueden desestabilizar la vida familiar y sobre todo la salud de la personita que los sufre. Every single night I endure the flight of little wings of white flame, butterflies in my brain. These ideas of mine percolate the mind, trickle down the spine, swell the belly, swelling to a blaze. That's where the pain comes in, like a second skeleton trying to fit beneath the skin. I can't fit the feelings in, no. Every single night's a light with my breath. Mira, esta canción que suena de Fiona Apple, que aborda ese tema tremendo y que, como todas las canciones que abordan un problema así profundo, es una canción bellísima cuando se hace bien, como es el caso, y que dice: cada una de las noches soporto el vuelo de pequeñas alas de llama blanca, mariposas en mi cerebro. Esas ideas mías se filtran en la mente, chorrean por la columna vertebral, se agolpan en la barriga, crecen hasta hacer una hoguera. Ideas que crecen en la cabeza y provocan una hoguera en la barriga. Bueno, eso es una forma de hablar de la anorexia, ¿no? Una enfermedad que está aumentando durante la pandemia, como todos los trastornos alimentarios estos a los que te referías, y quizá por eso, por tu sensibilidad especial, bueno, fue mucha la gente que desde luego se sintió conmovida por un hilo de Twitter al que tú quieres hacer referencia y que me enviabas ayer por la noche, Luz. Sí, porque cuando lo tienes cerca, se te abren los ojos y se te amplía la mente sobre lo que es un trastorno alimentario, porque todos tenemos en la cabeza imágenes pues de chicas, porque son mucho más frecuentes en chicas que en chicos, pues de una persona depauperada físicamente, una persona que se ve en el espejo con un cuerpo distinto al que es. Tenemos muchos estereotipos en la cabeza, pero insisto, cuando lo tienes en casa ves que es todo mucho más
complejo y es todo mucho más doloroso y difícil de lo que parece desde fuera. Entonces anoche, bueno, pues trasteando en Twitter vi un hilo que me conmovió profundamente y bueno, tengo que confesar que no hablo ni leo catalán con fluidez, pero bueno, con el traductor de la propia red social, con el traductor de Google, traduje los tweets de una madre, de Núria Busquets, que contaba una historia dolorosa que le sucede en su casa, y es que su niña querida de 13 años, pues ha desarrollado durante la pandemia un trastorno alimentario, y lo contaba con tal crudeza y su grito se escuchaba en toda esa red social, y a mí me apelaba personalmente. Por eso te lo mandé y por eso me gustaba que tratáramos con Núria y que nos contara su historia. Se tiene que escuchar más todavía ese grito. Núria Busquets, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Luz. Me ha conmovido profundamente la canción que has puesto, que no la conocía, y también las palabras de Luz. Y desde ayer estoy bastante emocionada porque a raíz del tuit que hice he recibido un montón de muestras de apoyo, de gente que se interesaba, y en un caso como el nuestro, que es de tanta soledad y tanta incomprensión muchas veces, poder ver que no estás sola es absolutamente necesario, ¿no? Y por eso os agradezco a todos los que estáis dando voz a lo que nos está pasando. Bueno, eso está muy bien, el notar ahí el acompañamiento, el eco, pero no es suficiente. Núria, bueno, lo primero, ¿cómo está ella? ¿Cómo está tu hija, Núria? Mi hija está bien porque hace una semana y media salió del hospital, donde la realimentaron y la volvieron al sistema, digamos. El problema que tenemos nosotros es que el sistema es incapaz de dar solución a este trastorno, ¿no? O en todo caso no tiene las herramientas para dar una solución que sea fácil, ¿no? Es un trastorno muy complicado y muy complejo, y yo nunca pensé que una hija mía podría desarrollar este trastorno, porque siempre he tenido una relación como bastante agradable con mi cuerpo y nunca he tenido un problema grave con eso, ¿no? Hasta este punto yo estaba equivocada, ¿no? sobre este tema, y a raíz del trastorno de mi hija, pues he estudiado mucho sobre el tema, he leído mucho sobre el tema, me he informado mucho, también porque no he recibido la información que quizás habría necesitado para entenderlo, ¿no? Y es realmente muy desolador. La sensación que te queda es muy desoladora, porque no solo tienes que lidiar con esta tristeza absoluta de mi hija y este deseo de no comer como una especie de castigo por la existencia de su cuerpo, algo como muy trascendental, sino que además a nivel práctico vas viendo cómo ella se va haciendo más pequeña hasta que la tenemos que ingresar, porque claro, se va a morir. Y así constantemente, y luego nos la devuelven con unos kilos de más y volvemos otra vez a iniciar el proceso, y llegamos así pues desde hace un poco más de medio año. Claro, Núria, porque hablabas antes de la soledad. Fíjate, yo desde que convivo con el problema, es verdad que se te abre un mundo que permanece absolutamente oscuro, fuera del radar de los medios de comunicación, y aquí también hago autocrítica, y de la sociedad en general, porque la disculpa es, bueno, pues no come porque se ve gorda. No es tan sencillo. O come demasiado. Exacto. Y se compensa con la comida las restricciones que previamente ha hecho. No es tan sencillo. No es tan blanco y negro, hay toda una escala de grises y de emociones y de dolor detrás, que te voy a contar, Núria, que no estés sabiendo y viviendo. Pero luego es verdad, el tema de la atención, claro que era un poco tu grito de ayer. Está muy bien que se realimente a estas personas cuando necesitan para vivir, para seguir viviendo, es una cuestión de supervivencia. Pero ¿y luego qué? Luego las dejan a las familias absolutamente sin recursos, sin asideros y sin saber qué hacer en una enfermedad que son las 24 horas del día, que te retan las 24 horas del día y que no sabes qué es mejor o peor hacer.
Yo no sé, contabas el caso del Servicio Catalán de Salud, pero pasa en otras comunidades autónomas. Y yo lo que he visto en este tiempo es que gracias a la presión de los padres y de las familias y las madres es como están avanzando las cosas. No sé si tu grito de ayer ha tenido alguna respuesta o has tenido alguna respuesta oficial o algún recurso a tu disposición. Sí, a ver, yo he recibido un par de llamadas de un director general de salud mental o algo así, pero no considero que me haya resuelto nada. Básicamente ha venido a decirme que mi hija tiene el tratamiento que tiene que tener, cosa que los otros especialistas que la han ido tratando me han asegurado que esto es lo que me pueden ofrecer, pero que evidentemente no es suficiente para lo que necesita mi hija, ¿vale? Yo entiendo que desde todo el entramado político y todas las direcciones generales y bla bla, esto es muy complicado, ¿no? Y que solo puedes acceder a ciertas cosas si te saltas todo esto y das a conocer tu voz y hablas por los micrófonos y te entrevista este y el otro, y entonces igual obtienes algo, ¿no? Si no, pues estás atrapada en esta especie de telaraña administrativa. De telaraña, y tú contabas en el hilo, Nuria, perdona que te interrumpa, esa especie de carrusel a la que os habéis visto abocados. El problema empieza en el confinamiento hace un año, se agrava en agosto, y a partir de ahí idas y venidas, ingresos y altas, en un carrusel que no acaba nunca, ¿no? Y no se encuentra nunca una solución, y no se le lleva nunca a tratar como hay que tratar, con un poquito más de medio-largo plazo. Correcto. Este trastorno es un trastorno muy complicado de arreglar. No se arregla así con un ingreso de 3 semanas, ¿no? Son años. Pero claro, cuando tú coges un trastorno como este al principio, si lo tratas con toda la intensidad que merece durante los meses que merece, y esto significa un tratamiento intensivo en un centro especializado, con la niña ingresada, con los medios que necesitas, es mucho más fácil que se pueda curar. Pero claro, si tú esto lo vas, digamos, tirando para adelante, y ahora la ingresamos si se desnutre, y ahora le vamos a hacer aquí un mindfulness y un no sé qué, y vamos a ver a un psicólogo una vez por semana, y etcétera, etcétera, lo que consigues es que se cronifique este problema y que la niña siga sin comer, y además su cuerpo vaya sufriendo cada vez más, porque claro, con cada ingreso ella sufre y su cuerpo sufre. Y una de las preocupaciones que tenemos nosotros es que ella tiene 13 años, tiene un cuerpo no formado. Una niña de 16, 17 años es diferente porque ya tiene el cuerpo más o menos formado, pero ella está en pleno proceso de crecimiento y claro, esto es inviable, ella no puede estar. ¿Ella es consciente de su enfermedad, Nuria? ¿Ella es consciente de su enfermedad? Ella sí, dicen que tiene diferentes fases, ¿no? La enfermedad, ella es consciente que tiene un problema, pero no está aún en la fase de querer resolverlo. Que es la fase en que se puede trabajar mejor y es más interesante. Claro, el problema aquí es que hay dos temas. Hay el tema propiamente psicológico, que es lo importante al final, pero luego hay el tema físico de su cuerpo. Si ella deja de comer, tarde o temprano volvemos otra vez a ingresar. Y con cada vez que deja de comer, también perdemos una oportunidad de seguir a profundizar en la terapia, porque claro, cuando está desnutrida no se puede hacer ninguna terapia ni se puede trabajar con ella. Ella necesita urgentemente nutrición. Entonces pero estamos también, en esta Nuria, rueda. No sé, perdona, que el tema del asesoramiento a la familia, porque claro, Sí. cuando está en un ambiente hospitalario, pues está regulada con sus horas, su comida, su atención psicológica en el caso de que la reciba, pero cuando está en casa, claro, lidiar con este tipo de enfermedades y dificultades es complicado. Entonces yo creo que también, por lo que he podido también ver, porque es verdad que cuando lo tienes cerca se te abre la mirada y ves más cosas, la queja recurrente de los padres es un poco esa soledad, ¿no? Esa soledad en casa, cómo lidiar con esto. Lo de leértelo todo, lo de saberlo todo, muchas veces se topa con la realidad terca, y es que es una niña que no quiere, claro. ¿Y qué haces? O sea, yo creo que también los padres necesitaríamos cierto apoyo, ¿no?
Sí, desde el principio, yo me quejé, porque yo, quizá por carácter, cada uno es como es, pero yo entiendo que, claro, cuando te das cuenta de que tu hija tiene esta enfermedad, lo que quieres es saber qué puedes hacer tú, qué haces en casa. ¿Le doy de comer o no le doy de comer? ¿La obligo? ¿La castigo si no come o no, claro, o no puedo castigarla? ¿Me enfado o no me enfado? ¿Esto será peor? No sé. Y esto poco a poco lo vas aprendiendo, pero a medida de que te vas encontrando con la situación, ¿no? Lo que sí ofrecen, lo que sí nos ofrecen desde salud mental y con lo que ella está haciendo ahora, que es hospital de día, etcétera, es un asesoramiento mucho más, digamos, del día a día, ¿no? De qué hago si la niña no quiere comer, pues te esperas 20 minutos y si no come le retiras el plato y apuntas que no se lo ha comido, ¿sabes? Porque ellos lo que quieren evitar a toda costa es que haya mal rollo en la casa, pero claro, el mal rollo está igual, porque cuando la niña no come la cena y tú ves que no ha hecho la comida ni ha hecho desayuno, pues claro, tú te pones nerviosísima, no puedes evitarlo. No es, bueno, tú estate tranquila que no haya mal rollo. Es imposible que no haya mal rollo. Y a todo esto, cosa que también me llamaba mucho la atención de ese hilo, cuando me lo mostró Luz y lo leí, es que añadamos que tu hija y vosotros, evidentemente, os encontráis ahí como víctimas del teatro del absurdo de la burocracia, ¿no? Porque parece que ella, por la edad que tiene, está como en una especie, no sé si llamarlo, como de limbo, porque ahora mismo cursa segundo de la ESO y hasta tercero no tiene acceso al seguro escolar, y con el seguro escolar os costaría el tratamiento menos de una cuarta parte de lo que ahora cuesta el tratamiento, o sea, de 800 a 4.000 euros. Ese tipo de cosas también son cotidianas, también hay que batallar contra ellas, ¿no, Nuria? Correcto, es que aquí hay un tema de rigidez del sistema y de la no contemplación de ciertas características. Hasta hace poco o hasta hace unos años esta enfermedad o este trastorno lo tenían niñas más mayores, pero esto ha cambiado hace ya mucho y aún estamos con este tema de que bueno, pues las menores de 16 años no solo no tienen acceso a centros de larga duración públicos, sino que además, si quieres acceder a un centro privado, tienes o bien que pagar el 100% del centro, que es dineral, o acogerte a un seguro escolar, que en nuestro caso no tenemos acceso porque ella es menor es de segundo de ESO y hasta tercero de ESO no puede acceder. Entonces estamos atrapados en un tema administrativo que nada tiene que ver con el trastorno de mi hija. Es un tema de la rigidez del sistema que no permite ninguna excepción y que hace daño a las personas que tienen que beneficiarse. Claro. El tema de la afectación de este tipo de trastornos a niños, que como bien dices, Nuria, no es nuevo, pero sí que va en aumento. Y la pandemia ha puesto de relieve cómo las personas que ya tenían un trastorno alimentario han empeorado, muchas de ellas, y se han producido muchos debuts en este trastorno de niños cada vez más jóvenes. No solo niñas, también niños, pero niñas muy jóvenes, niñas de 10, 11, 12 años, en el que, como bien decías, ni son niñas ni son preadolescentes, están en el limbo en todos los sentidos, en el limbo administrativo y en el limbo vital también, porque es difícil hacer entender a una niña, bueno, pues el tema de la salud física incluso. Entonces es verdad que la pandemia ha rajado las costuras de la salud mental, y en este momento los niños y los adolescentes yo creo que son los más invisibles, porque tendemos a pensar que son felices por naturaleza, y deberían serlo, pero no siempre. Sí, de hecho, una de las quejas que yo hice sin saber que esto acabaría así en su momento fue en el momento del confinamiento, la incapacidad que teníamos de salir con los niños a que les tocara el aire. Mis hijos estuvieron encerrados en casa durante 50 días. ¿Sabes? Y se dice rápido, sus padres podían salir a comprar, sus abuelos salían a comprar o hacer las cosas, aunque fuera un momento caminando por la calle, pero ellos no podían salir para nada. A nadie se le ocurrió que unos niños pequeños necesitan salir a la calle o que les toque el aire, ni que sea 5 minutos o correr un poco, ¿no? Miles de niños, millones de niños del país estuvieron encerrados en casa durante semanas sin que nadie se preocupara de su salud mental. Y no solo eso, luego cuando pudieron salir tampoco pudieron volver a la escuela. Es decir, que estuvieron sin ir a la escuela hasta septiembre, desde marzo.
se entiende que muchas personas de esas edades, si ya tenían predisposición a desarrollar algún tipo de trastorno, que este es el tema, pues claro, a raíz de lo que pasó, lo desarrollarán con mucha más facilidad, ¿no? Y luego en la prensa hay mucha tendencia siempre a hablar de que si las niñas quieren estar delgadas, que si Instagram, que si no sé qué, y esto es muy superficial, es no ahondar nada en el tema. Claro, eso es una parte del problema, pero desde luego no lo es todo, ¿eh? Y allí en el confinamiento hace un año o anidaron, en algunos casos, como nos dice Nuria, ahondaron algunos problemas. Nuria Busquet, ha sido un placer saludarte. Te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias. Y un beso muy fuerte. Luchando. Gracias. Muchas gracias, Nuria. Y fuerza. Gracias a todos. Gracias, Luz. Gracias, Roberto. Luz, sobre esto último que decía, tú tienes en mente, ¿verdad? Tania Yasera. ¿Te acuerdas de Tania Yasera? Perfectamente. Y cómo a raíz de que en las redes sociales, la gente viera a Tania Yasera con una imagen diferente porque había engordado unos kilos y era muy diferente a la que la gente tenía en mente de Tania Yasera, pues empezaron, recibió insultos de todo tipo, una barbaridad, una auténtica salvajada. Bueno, Tania Yasera esta tarde va a estar con nosotros dentro de un momento, acaba de publicar un libro, La vida a mordiscos, así que vamos a seguir tomando café ahora enseguida, en 4 minutos con Tania. No te veo, Luz Sánchez Mellado, porque por eso de los protocolos estrictos que estamos llevando a cabo estos días aquí en la cadena SER, tú en Londres y yo en California, que decía el clásico, pero te imagino, te has rejuvenecido con este Staying Alive de los Bee Gees, sí. Has rejuvenecido 40, aunque no los tengas, has rejuvenecido 40 años. No los tengo, no había nacido, de hecho, no había nacido, pero ya en el útero yo me movía con esta canción. Sí, ¿no? Tania Yasera, Tania, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Está bien escogida, ¿no? Esta canción para recibirte esta tarde en la ventana. Hombre, yo soy de los Bee Gees a tope. ¿Ah, sí? ¿Solo por eso? Decíamos que Tania Yasera acaba de publicar su libro La vida a mordiscos. Además hacíamos alusión cuando despedíamos a esta madre a la que hemos saludado, con la que hemos charlado un rato esta tarde, que ayer, desde luego, como había luz y a mucha más gente con ese hilo, cuando hablaba abiertamente del problema que tenía con su hija de 13 años, con un problema de trastorno en la alimentación, con anorexia. Digo que habíamos invitado además hoy por casualidad a Tania Yasera, que ella además empieza este libro, hace referencia a toda la polémica que se suscitó en las redes y que imagino que todo el mundo tiene en mente por los kilos que cogiste, Tania, de más respecto a aquella imagen que tenía la gente o que teníamos de ti. Y dices algo que además a mí me gusta, que puede ayudar a más de una persona, estoy gorda. ¿Qué pasa? Pero no es fácil decir eso, ¿no, Tania? Pues para mí fue una cosa muy natural. Yo engordé por dejar un hábito insano, intentando quedarme embarazada, y para mí fue la búsqueda de la salud. Entonces no entendí por qué, aun viviendo de mi imagen, todo el mundo pues se echó encima, prensa incluida, ya lo siento, pero todo el mundo. Fui la noticia más buscada del 2014 en Google. Mi antes y mi después. Y entonces ese morbo y esa preocupación por mis kilos me pareció absolutamente insaludable, y pensé, joder, vaya sociedad tan enferma tenemos, que mis kilos, que a mí no me importan mucho más a los demás.
estás hablando en pasado, esto pasó en 2014, ya lo sé, pero ¿también has llegado a entender qué es lo que, no digo a comprender, pero a entender qué es lo que le pasaba a la gente que reaccionó así, o no? ¿Ha pasado el tiempo y no acabas de entender por qué esa violencia verbal, esa violencia que se expresó en las redes sociales cuando vieron tu nueva imagen? Pues creo que es un fenómeno, creo que todos somos haters, paso de esa base, lo entiendo, ahora lo entiendo mejor. Creo que todos, algunos tenemos la vida más llena, otros más vacía, y algunos somos más cobardes que otros, pero todos tenemos un instinto y una cultura de odio bastante fuerte, sobre todo en España, que somos muy cotillas, nos gusta mucho hablar a expensas de los demás. Pero sí es verdad que yo qué sé, es que al final sí que es verdad que a mí no me afectó tanto porque tengo muchos años de terapia, tengo muchos años, en cuanto a que a mí esto me llegó ya con una edad, no me llegó con 13 años como la chiquita esta que estabais hablando, y me llegó pues eso, con una experiencia que ya me rebotó, pero a mí que me deseen la muerte por unos kilos, que me llamen obesa, foca, gorda, ojalá te mueras, pues chico, también me afecta. Claro, Tania, porque es que lo tuyo fue, digamos, un caso muy espectacular de lo que sucede todos los días, probablemente, pues en colegios o la comidilla de una empresa. Quiero decir, cuando hablas de haters, cuando hablas de bueno, pues que la gente concentra su amargura o su frustración propia contra pues la persona que se sale del canon, sea cual sea el canon. Y en el canon físico, muchas veces, y ahí tengo que hacer también un poco de mea culpa, hablabas de los medios, pero si ves, yo trabajo en El País muchísimas veces, las noticias más vistas son las que inciden sobre bueno, pues el aspecto físico de una persona. Hablo del cuerpo, hablo de las cirugías, hablo de cualquier cosa que afecta al físico de una persona. Y en ese sentido, es verdad que tú también, y por llevarlo al terreno no del morbo, sino de la positividad y de la apertura de miras y de puertas, tú seguiste presentando obviamente los programas y seguiste apareciendo en los medios de comunicación con esta imagen nueva, en el sentido de que, bueno, pues habías dejado el tabaco, creo, ¿no? Y entonces por eso, digamos, tú sufriste este cambio físico, como experimentaste este cambio físico, y yo creo que contribuiste a la normalización de otras imágenes, que el canon no es uno solo, son varios, y desde entonces he visto a más presentadoras, a más mujeres en televisión diversas. No sé si tú crees que has tenido también, no algo que ver, pero sí que has contribuido a esa normalización de la diversidad. Sí, eso espero. Desde luego yo creo que fui de las primeras, si no la primera, pionera en decir ¿y qué pasa? ¿No? Porque muchísima gente se le ha tildado de gorda, entre comillas, o lo que sea, y ha dicho, pues enseguida me pongo a dieta, claro, cambio de imagen porque me dedico... Claro, mi trabajo es la imagen, pero también es verdad que yo siempre me he visto bien, con más kilos y menos kilos, y parecía que eso era lo revolucionario, que yo me aceptase, que yo me quisiera, incluso más que teniendo una talla normativa que se denomina bella, ¿no? Y seguí trabajando y sigo trabajando, lo que haga falta. Claro, y vamos a seguir contribuyendo, vas a seguir contribuyendo con este libro, porque a ver, Luz, también Tania ha venido esta tarde a hablar y nosotros queremos que nos hable de su libro, La vida a mordiscos, que por cierto me gustaría que empezáramos por el inicio de los inicios. ¿Es verdad que esto te llega a ti como una señal, no sé si decir de una señal divina, una señal del más allá? Cuéntame esa historia, Tania, a ver cómo es. Sí. Bueno, lo cuento en el libro, pero básicamente yo estaba tranquilamente viendo la tele con mi hija. Yo tengo una amistad porque trabajamos juntas en Mediaset con Anne Germain, no sé si la recordáis, es una medium que tenía un programa de televisión por aquel entonces. Y entonces, pues como era la única que hablaba inglés, pues en las cenas de Mediaset de Navidad, pues era la única que le hablaba y tal, porque además como habla con fantasmas, yo creo que daba un poco de yuyu. Y yo me acerqué y nos hicimos amigas. Y entonces siempre me comenta lo monos que son mis hijos, pues nada muy profundo. Y esa tarde me dijo, oye, mira, sé que te estás pensando en escribir un libro, escríbelo. Anda. Y yo al día siguiente tenía la reunión con la casa que me ha publicado el libro, que es Penguin Random House, y le dije, ¿pero cómo sabes esto? ¿Te lo está diciendo algún fantasma o algo? Y me dice, sí, hay una señora muy educada, tremendamente educada, pero muy persistente, que me dice que por favor te diga que escribas el libro. Y por supuesto esa señora era mi abuela. Luego le hice una serie de preguntas para saber que seguro que era ella y vamos, me quedé llorando y impactadísima porque no podía ser otra persona.
O sea que aquí entonces hay mucha presencia. Tu abuela, desde donde fuera, porque tú crees firmemente, quiero decir que esto no lo achacas tú a una casualidad, sino que crees firmemente, a saber a qué hay que atribuírselo, pero que los mensajes de las personas que físicamente no están con nosotros nos pueden llegar de alguna manera. Tania. Desde luego. Sí. A mí me llegó alto y claro, le hice una serie de preguntas que si leéis el libro podréis ver y me contestó con un aplomo y que cosas que nadie sabe. Es imposible que lo sepa nadie más que mi abuela. Roberto, me he quedado un rato en ese limbo de la M30 porque se ha desconectado y vuelto a conectar la línea telefónica y me he perdido lo de la abuela. O sea, que tu abuela, Tania, te dijo que escribieras el libro. A través de Anne Germain. ¿Te acuerdas de la medium aquella de Telecinco? Bueno, pues Tania tenía cierta amistad con ella y de repente Anne Germain le llama sin saber nada y dice: oye, que sé que estás pensando, porque alguien me lo ha dicho, estás pensando en escribir un libro y hazlo ya. Y resulta que ese alguien era su abuela. Entonces aquí hay recetas de la abuela también. Hay recetas de la abuela, hay recetas de la suegra, veo alguna también, Tania. Sí. Por supuesto, ¿no? Además mi abuela era una mujer muy moderna, era una actriz shakespeariana, era londinense, se casó embarazada en aquellos tiempos después de la Segunda Guerra Mundial. Era una mujer que tenía recetas para todo y sus recetas vitales, digamos, como encontrar pareja y muchas cosas más, porque era una mujer, ya te digo, muy moderna, hablaba de sexo, yo qué sé, se ha fumado incluso algún porrito conmigo en su día. Era una señora muy adelantada a su tiempo y muy moderna y bueno, pues un poco su saber está en este libro. Porque entre las recetas, no las de cocina, sino las que te daba a ti como consejos de abuela a nieta, pero con mucha complicidad, para los criterios que tú tenías que buscar en aquella persona que pudiera ser tu pareja, uno de ellos era que te hiciera disfrutar en la cama, así directamente. Sí, que en la cama todo funcionara bien, me decía, porque eres el motor de la pareja. Cuando todo lo demás cae, por lo menos si la cama funciona, ya tienes algo a lo que atenerte. Desde luego, menuda abuela, ¿eh? Es una abuela, ¿no? Era una abuela muy maja, en serio. Aquí son menos frecuentes ese tipo de abuelas, ¿eh? Porque es verdad que, claro, estás hablando de tu abuela era británica y que tenía una apertura mental distinta de las españolas, pero es verdad que yo creo que las abuelas con las nietas tienen una conexión que se saltan a la madre, ¿no? Entonces se evitan toda la parte de regañar o se evitan toda la parte de educar en el sentido más restrictivo de la palabra y sin embargo invitan a la libertad. Qué bonito, Tania. Totalmente, y además mi madre siempre me dice, ahora que ya tienes hijos lo puedes entender. Me dice, ¿sabes el amor que tienes por tu hijo? Digo, sí. Pues imagínate ya por el hijo de tu hijo, que es como que se multiplica como los logaritmos neperianos, ¿sabes? Como a lo bestia. Sí. Oye, a ver, por empezar con alguna receta, huevos y soldados. Esta es de tu madre, esta receta, ¿no? Huevos y soldados, ¿eso qué es? Huevos y soldados es la típica comida que se le da a un niño enfermito en Inglaterra, que son básicamente unos huevos pasados por agua con unos soldaditos que son tostadas cortadas con mantequilla y sal y bueno, pues lo vas untando. Es un desayuno clásico y también es la típica comida pues que se da aquí, sopita, ¿sabes? Sí. ¿Y el marmitaco de mi padre que siempre hace mi madre? Es que es así. En las recetas de mi padre, pero mi madre la ha mejorado y como mi madre también, aun siendo inglesa, es vasca, pues le sale cojonudo, la verdad sea dicha. Claro, los vascos nacen donde de la gana, sobre todo si son de Bilbao. Tania, tú que tienes la vertiente española y la vertiente británica y siempre nos ponemos a caldo, valga la redundancia porque estamos hablando de comida, los españoles a la comida inglesa. Siempre deploramos su calidad o por lo menos la que conocemos, ¿no? La industrial. Desmiente el tópico de que la comida británica es infame. Yo creo que la comida británica, los británicos han sido muy ladrones. Por ejemplo, el curry indio es ahora un plato nacional británico. Entonces, somos muy eclécticos, tenemos la cocina caribeña, hemos adoptado un montón de cocina. La cocina clásica tradicional inglesa, pues te puede gustar más o menos, pero es verdad que la casera, esas patatas, que además tenéis todas las recetas ahí en el libro, las patatas al horno son deliciosas, la patata la trabajan muy bien. Y luego pues los steak and kidney pies, todo lo que es hojaldre, mantequilla, son muy franceses también. Ya te digo, son muy ladrones en general.
Somos. Bueno, sois. Bueno, más que ladronzuelos, oye, pues que sabéis adaptar. Esto lo que se suele hacer es decir, no, hacemos un homenaje a la cocina india, a la cocina española, etcétera. ¿Cuál es tu receta favorita? Homenaje. Eso es homenaje. ¿Cuál es tu receta favorita de las que...? Mi receta favorita, que está en el libro, yo creo que... A ver, el curry con el pastel persa de azafrán, que es un pastel de arroz que se tuesta por arriba con azafrán, que se llama tahdig, es mi favorito. Yo hago un curry cada vez que viene gente y además siempre me sale distinto y siempre me sale riquísimo. Y con los niños, galletas. Galletas, sí, sin más tonterías. Quiero decir que tú no te pones a pesar ni a medir calorías ni a pesar ingredientes. Nah. Eso no hay que tenerlo en cuenta si uno se deja llevar por las recetas de Tania Yasera. Veo que no es uno de los condicionantes, ¿no? No, desde luego que no. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo siempre que he escrito un libro, que el anterior era de sexo y este es de cocina, me doy cuenta a mitad del libro que no sé qué hago escribiendo un libro de recetas, por ejemplo, cuando yo no sigo una receta nunca. Entonces he intentado hacer recetas muy abiertas, mucho a ojo y mucho puede sustituir esto con lo otro, porque es que al final es verdad que a mí la cocina me parece un campo de improvisación. Entonces es un poco un oxímoron que yo escriba un libro de recetas cuando no las sigo. De todas formas, Tania, qué sensual, o sea, un libro de sexo, otro de cocina. Desde luego lo tuyo no son las privaciones en general. No, me temo que soy muy hedonista, me gustan mucho los placeres de la vida. Decía Tania, es que quizá una curiosidad, y esto ya de que estamos en confianza. Hablábamos antes de la campaña que sufriste cuando bueno, pues experimentaste un cambio físico. Hablamos también de la contribución a la normalización de la diversidad, pero en tu trabajo, en tu cadena de televisión, ¿tuviste alguna indicación al respecto? ¿Sería mejor que volvieras a tu aspecto anterior? Pues fíjate que no. Y mira que además trabajaba en Mediaset en ese momento, que hubieras pensado que sería pues como de las primeras cadenas, pues que podrían decirte algo por no estar sexy boom boom, digamos. Pero no, en ningún momento. La verdad es que tuve una aceptación absoluta. Sí que me invitaron en algún momento a ir a Supervivientes, no sé cómo tomarme eso, pero... ¿Lo valoraste en serio o no? ¿Lo valoraste en serio o no? No, nada. No, porque yo creo que no pasó el test psicológico, yo creo que con hambre soy capaz de matar. Espera un momento, sabiendo dónde estábamos, a lo mejor te invitaron por eso. Quiero decir que garantizaba cierto espectáculo y según qué tramas también allí en la isla donde fuera, Tania. No, totalmente. Creo que sería una buena pieza, desde luego. Seguro que sí. Bueno, entonces sexo, recetas, decíamos, ¿y el tercero de qué será? Pues el tercero ya lo estoy escribiendo, sobre el cuerpo femenino. Muy bien. Tania Yasera, La vida a mordiscos, ha sido un placer. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Beso. Salieron deprisa y sin plan, como si se tratara de una zona contaminada. No se percataron hasta años después que lo que dejaron allí iba a desaparecer. ¿Y ahora qué pasará si no hay dónde volver? Ni nadie que espere, ni un mundo al que pertenecer. Salieron de allí, salieron del pueblo. Bueno, estamos tomando café esta tarde como hacemos habitualmente cada martes con Luz Sánchez Mellado. Luz, parece mentira, pero han pasado ya 2 años desde, ¿te acuerdas de aquella gran manifestación que llevó el problema de la despoblación hasta el centro de la capital, hasta el centro de Madrid, en lo que se conoció como la revuelta de la España vaciada, que trataba de poner sobre la mesa el problema de la despoblación y conseguir que entrara en la agenda política y que fuera motivo de debate y que entrara en la agenda de los medios, cosa que desde luego se ha conseguido. Bueno, pues de eso queremos hablar con nuestro próximo invitado, al que te voy a presentar enseguida, porque para eso nos vamos a ir hasta La Cuenca. La Cuenca es un pequeño pueblo que está a 20 kilómetros de Soria, que ahora mismo apenas tiene 10 habitantes, y entre ellos hay un periodista colombiano, Juan Carlos Iragorri.
que es un periodista que posee numerosos premios nacionales, internacionales y que, no sé si tú tienes el gusto, el placer, Luz, pero es un periodista que vive a caballo entre Washington y Soria. Y bueno, que desde allí dirige sí, desde allí dirige el podcast en español de Washington Post en España y que además transmite para su país un programa de radio. Juan Carlos Iragorri, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de La Ventana. Un placer saludarte. ¿Qué hace? Eso te lo he preguntado millones de veces, pero yo no puedo empezar de otra forma esta charla. ¿Qué hace un periodista como tú en un sitio como ese, Juan Carlos? Pues hace lo siguiente, yo he sido corresponsal en Washington más o menos 11 años, he vivido entre Washington y Boston 14 años y llegué a España en el año 95 y de ahí en adelante durante más de 10 años fui corresponsal en Madrid de un periódico colombiano, el más importante, que se llama El Tiempo, el periódico El Tiempo de Bogotá. Y recorriendo toda España, porque conozco todas las provincias del país, terminé enamorado de la provincia de Soria. Y entonces compré una casa en ruinas. Este pueblo de la Cuenca está justo en medio entre el Burgo de Osma y Soria capital. Soria capital al este, el Burgo de Osma al oeste. Y desde entonces, cuando reconstruí la casa, he pasado muchísimas temporadas aquí, no solo fines de semana. He pasado a veces varios meses y ahora, por la pandemia, pues estoy aquí desde julio, tal vez desde el mes de julio. De manera pero que por eso vengo acá y me gusta Soria. Ahora estoy viendo unas ovejas afuera, como ustedes imaginarán, y estoy conectado por una Quantum con el sonido que ustedes están oyendo. Sí, como si estuvieras en tu estudio de radio. Bueno, de hecho, has convertido aquel lugar en muchos momentos del año en tu estudio de radio, en tu estudio desde el que emites el podcast para todo el mundo. ¿Y qué le cuentas de ese lugar al mundo? Pues incluso en algunas ocasiones en este podcast, es el podcast en español del periódico The Washington Post, incluso en algunas ocasiones se ha hablado de la España vacía o la España vaciada, como le dicen ahora. He hablado no solamente de los problemas que han tenido provincias como Soria o como Palencia o Burgos o Valladolid durante la pandemia, sino del fenómeno también de la despoblación, de lo que es vivir en un pueblo de estos. Pero desde luego el podcast que hago yo se refiere a noticias del mundo en donde quiera que se produzcan. Yo hablo del coronavirus en México, del señor Boris Johnson, de lo que pasa con Pedro Sánchez, de lo que pasa con Iván Duque en Colombia y con López Obrador en México. Entonces es un podcast global, no se trata de un podcast ni de América Latina ni para los hispanos, sino esa es básicamente la idea. Pero sí les he contado mucho de esto. Lo tuyo, primero permíteme que te alabe el gusto porque mi abuela materna y mis abuelos maternos, mi abuelo era pastor de ovejas, de esas ovejas que estás viendo, y las guardaba en una taina, que sabrás lo que es, en Marazobel, que está al lado de Barahona, que está al lado de Reyo, que está cerca del Burgo, o sea, conozco muy bien esa zona. Ahí he pasado muchos veranos de mi niñez y he pasado ocasionalmente después. Yo recuerdo sobre todo que la sensación de, los veranos eran muy agradables porque había mucha gente, pero los inviernos eran duros, largos y difíciles de pasar. Claro, has pasado un invierno en pandemia en un pueblo de 10 habitantes. Aparte de la soledad, ¿cuáles son las otras inconvenientes de vivir en ese entorno? Si es que los hay, porque las ventajas ya no las has dicho. Claro, aquí no, hay muchos inconvenientes. Desde luego, pues pasar un invierno aquí como el que pasamos aquí en Soria, aunque estaba más fría la Castilla-La Mancha que Castilla y León. Pero los inconvenientes de un sitio como estos, en primer lugar, es el Internet. Entonces, yo entiendo que se hable mucho de la España vaciada, de que digan que va a haber ayudas para que la gente venga a vivir a estos pueblos. Eso no es verdad, simplemente no es verdad. Entonces, el inconveniente es que en muchos de estos pueblos, no es el caso del mío, en donde en la parte alta del pueblo tengo un internet razonable. El problema es que si viene a trabajar aquí, qué sé yo, un ingeniero, un contador, una arquitecta, cualquier persona, pues se le puede caer el internet si hay viento. Entonces hay una tormenta, se queda una persona sin internet, porque las compañías de comunicaciones no están obligadas por la ley española a prestar ese servicio en buenas condiciones, y pasa en otros países del mundo también. Ese yo creo que es el mayor inconveniente. El otro, pues es la falta de infraestructuras. Piensen ustedes que la autovía del Duero, que se llama, la que iría de Oporto en Portugal a Zaragoza en España, pues la mitad de la autovía no está hecha. Entonces no hay comunicación por autovía entre Valladolid, la capital
capital de la provincia y Soria. Pero esencialmente yo creo que es el internet. Por lo demás, las otras cosas funcionan bien. A mí se me iba mucho más la luz en Washington, D.C., en el centro de Washington, que en la cuenca en Soria. Lo digo de verdad. Claro, se va más la luz en Washington. Aquí el problema es que se te va más el wifi o se te va más la fibra. Imagino que a lo mejor es algo que pertenece todavía al terreno, al ámbito allí, y si no allí, en muchos rincones de España, de esa España vaciada, como forma parte de la ciencia ficción, ¿no? Pero sí que es cierto que al menos yo creo que en el debate algo hemos ganado. Quiero decir que antes de ayer hablar de que es tan necesario Internet como el alcantarillado podría sonar como una sentencia algo esnovista. Hoy no, hoy es que es así, es que es una realidad, y si de verdad queremos contribuir a que la España vaciada no lo sea tanto, hay que empezar por ahí, ¿no, Juan Carlos? Claro, en efecto, porque hablar de fibra óptica en un pueblo de estos es imposible. Es decir, vamos a montar un barrio en Marte mucho antes que la fibra llegue a pueblos como estos en Castilla y León. Eso no va a pasar. Yo no sé cuál sería la solución. A veces hay gente que me dice que quizás sería mejor poner unos postes de madera de la telefónica antigua y con un cable colgando ahí traer la fibra óptica a estos pueblos. O que las compañías telefónicas mejoren el Internet y lo pongan bien. Pero realmente es cierto lo que dices. Hace algunos años no se hablaba de esto. Ahora por lo menos en los medios de comunicación uno dice, miren, quieren que vaya gente a la España despoblada, y por supuesto que quiere venir gente. Esto es un espectáculo. Claro que sí, pero mientras a la gente no le pongan Internet, pues simplemente no hay nada que hacer. En ese sentido sí creo que hemos ganado mucho. Y el tema de la atención médica, Juan Carlos, no sé si, pues sobre todo porque son pueblos que están muy envejecidos, ¿no? Y en el asunto de la pandemia, acordémonos de que Soria fue al principio uno de los sitios más castigados, ¿no? Precisamente por eso, porque la población está muy envejecida. No sé si en tu área el tema del servicio médico y de la atención médica está bien resuelto. Pues uno podría decir que es razonable en el sentido de que a uno le dan una tarjeta de Soria rural y entonces uno puede ir al hospital en Soria capital y pues lo atienden con cierta amabilidad. Soria tiene la ventaja de que como no hay gente, pues a uno lo atienden más o menos bien, pero es una provincia que está atrasada en la infraestructura hospitalaria. A estos pueblos que yo sé que antes venía un médico, ahora no viene. Atención, yo estoy en un pueblo de 10 habitantes, pero usualmente en los inviernos aquí había 2. O sea, hemos quintuplicado la población en el pueblo de la Cuenca, pero en ese sentido la medicina rural pues es más complejo que llegue un médico a un sitio de estos. Si alguien se enferma pues gravemente en Soria tiene que ser trasladado en una ambulancia a Valladolid porque no hay suficientes médicos, pero lo que me parece un problema de fondo es que como es una provincia despoblada con gente envejecida, no hay universidades realmente. En Soria uno ve gente o joven hasta que termina el bachillerato o la secundaria, digamos hasta los 17, 18 años, y luego la gente después ya es gente que tiene 40 años, de 35 en adelante. Jóvenes no hay porque no hay universidades. Entonces en ese sentido es una provincia pues que no funciona bien, y a los políticos no les interesa porque como no hay votos, pues no importa. Es decir, un político puede no venir nunca a Soria en una campaña nacional y no le pasa absolutamente nada. Y eso es muy triste porque me parece que es, en cierto modo, discriminar a los que están en una situación, en cierta forma, de inferioridad. Lo que sí que va es el cura los domingos. Por lo menos cuando yo era niña me acuerdo que los párrocos tenían 7 u 8 parroquias y se hacía la ronda, claro. Pues Luz, a esta iglesia de la Cuenca viene el padre, un párroco en los veranos. Cuando viene la gente, aquí hay 200 personas en el verano, yo entro a la iglesia ocasionalmente, me llama la atención que la parte de adelante son todas las señoras de 70 años en adelante, en la parte de atrás todos los hombres de 75 en adelante, no entra prácticamente ningún joven. Y la misa funciona así. Lo demás, los que son más jóvenes están afuera jugando al frontón y en el local social tomándose una caña. Esa es la realidad, pues. Hace poco dieron un premio de arquitectura a un teleclub restaurado en un pueblo de Soria también. El teleclub era antes el centro de la vida social de los pueblos. Ahora, claro, hay tele en todas las casas, hay internet, aunque vaya de aquella manera, pero es verdad, la sociología de Soria podría ser la de cualquier pueblo de la España vacía. Un premio, desde luego, muy justo. Juan Carlos Iragorri, que dirige el podcast de Washington Post,
pues desde ahí, desde la Cuenca, desde un pequeño pueblo que está a 20 kilómetros de Soria. Ha sido un placer, compañero Juan Carlos Iragorri. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Muchísimas gracias y saludos a todos. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.